Hola y bienvenido a nuestro proyecto. Permítame empezar con una pregunta. Si usted tuviera que calificarse a sí mismo en su compromiso con su nivel de seguridad entre A, excelente, y F, insuficiente, ¿cuál sería su calificación? Recuerde esa calificación y al final de la presentación le preguntaremos que revalúe su calificación. Con todo, es nuestra filosofía que le da prioridad al bienestar de todos los trabajadores en todo lo que hacemos, 24/7, en cada proyecto y con cada actividad, al eliminar riesgos innecesarios y planificar para los riesgos conocidos e inevitables. Esta filosofía requiere una cultura positiva de seguridad y compromiso por parte de todos los trabajadores en nuestro proyecto para dar todo el tiempo. Tal como en un juego de póker, cuando usted tiene la mano ganadora y pone todas sus fichas en esa mano, estamos pidiendo a todos los trabajadores en los proyectos de la compañía Whites que den su 100% all in cuando se refiere a seguridad, cuando está trabajando en nuestros proyectos y cuando no lo estén haciendo. Algunas de las características que definen un proyecto all in son las siguientes. Los empleados adoptan la idea de adueñarse de la zona que rodea su trabajo. Empoderar a los empleados a detener trabajo y hacer preguntas. Cuando algo no se ve bien, posiblemente no está bien. Dar reconocimiento positivo cuando los empleados van más allá de sus responsabilidades básicas. Mantener a los empleados responsables cuando se necesitan de ellos. Hacer el mejor trabajo posible siempre. Sacrificar rendimiento individual por el rendimiento del equipo. Estar preparados para la tarea presentada al momento, físicamente, mentalmente y con el equipo y herramientas correctas. Respetar y apoyar las reglas de trabajo, políticas y regulaciones. El siguiente video discutirá algunos de los requerimientos básicos de la compañía Whites que contribuirá a su rendimiento all-in. Siéntase libre en responder las preguntas del examen a medida que ve el video. Esta es la orientación de seguridad de Whites Company. Se presentarán nuestros reglamentos y procedimientos más importantes de seguridad. Sin embargo, es solo una orientación. Peligros en áreas de trabajo y condiciones requerirán entrenamiento adicional. Equipo de protección personal. Se requiere puesto equipo de protección personal apropiado para todos los trabajadores a cada momento. Requisitos básicos para el equipo de protección personal en los proyectos de Whites incluyen pantalones apropiados de trabajo, pantalones cortos de ejercicio o rompevientos no se permiten en proyectos de Whites. Camisas con manga de 4 pulgadas a lo menos. Camisas sin manga no se permiten. Ropa o chalecos reflectantes. Un casco de tipo 1 clase E para proteger su cabeza de impactos. Lentes proyectivos que cumplan con ANSI Z87.1 de tinte apropiado para las condiciones del trabajo. Botas de trabajo incluyendo las con punta de acero en proyectos industriales. No se permiten zapatillas en proyectos de Whites. Se requiere un escudo de cara completa para trabajar con herramientas de rueda y se usará el escudo con un casco. Equipo adicional requerido de protección como para los oídos, respiradores, protección del metatarso y guantes serán identificados en el WOD Pre-Task Plan. El uso de radios, incluyendo las personales o con audífonos, se prohíbe en el sitio del proyecto con la excepción de las radios bidireccionales para la comunicación dentro del sitio. Planificación. El trabajo no se completa sin accidentes sino con planificación apropiada.
Se requiere a contratistas entregar un JSA para aprobación. Se lo entregará al equipo de proyectos de Whites para cada ámbito de alto riesgo de trabajo. El JSA será revisado por cada trabajador involucrado en el trabajo. El WAT Pre-Task Plan es usado por empleados de Whites y subcontratistas para tomar las precauciones necesarias para completar su trabajo con seguridad. Se requiere completado un WAT Pre-Task Plan antes de cada nueva tarea. El WAT Pre-Task Plan requiere que se contesten las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más grave que puede pasar con este trabajo? ¿Qué peligros controlo, elimino para este trabajo? Acciones que tomaré para mantenerme seguro a mí mismo. Herramientas que necesito para completar el trabajo con seguridad. Limpieza. Desorden causa tropiezos, caídas y causa peligros de fuego. El desorden no es profesional. La limpieza y el orden son críticos para un sitio de trabajo saludable y seguro. Hace que sea más eficaz el trabajo y demuestra ser un gran equipo en el proyecto. Se completará la limpieza a través del día. Cada subcontratista es responsable para mantener su propia área de trabajo. Seguridad eléctrica. Todas las extensiones de cable y herramientas deben ser de tipo 3 y deben calificar para hacer trabajo duro o extraduro de construcción al aire libre. Los cables de extensión deben estar enterrados. Si se encuentran defectos como cortes en el aislamiento o les faltan enchufes de tierra, ponga el cable fuera de servicio. Enchufes y otras herramientas que han sido aprobadas solo para el uso adentro de edificios no deberán usarse en el sitio de construcción. Todas las herramientas eléctricas deben ser utilizadas con un interruptor de falla de circuito de tierra o GFCI. Un GFCI te protege de fallas de la línea a tierra. Prueba la GFCI diariamente, te puede salvar la vida. Trabajos eléctricos energizados se realizarán en proyectos White solo cuando la interrupción de electricidad a una instalación existente pudiera crear una situación de peligro mortal. Solo el vicepresidente ejecutivo para cada ubicación puede aprobar el trabajo eléctrico energizado. Todas las pruebas de las partes eléctricas energizadas se harán de acuerdo con los requisitos de NFPA 70E. Protección de caída. Caídas causan más muertes en el trabajo que cualquier otro accidente. Protección de caída se requiere a los 6 pies en proyectos de Whites sin excepción. Antes de ponerse y usar protección de caída personal, inspeccione visualmente el arnés y las cuerdas. Si el arnés tiene cualquier corte, raspadura o quemadura que reduce la fuerza, córtelo. Cuerdas de seguridad con raspaduras, cortes o ganchos armados no funcionales podrían haber sido usados en una caída y deben ser destruidos. Cuerdas de seguridad retráctiles limitarán su caída libre a 2 pies de distancia o menos. Sin embargo, necesitan estar conectadas arriba de su área de trabajo o directamente atrás de usted. Cuando se mueva hacia un lado del punto de anclaje, se crea un peligro de una caída de columpiada. Extensión inapropiada con el cable paralelo a la superficie del área de trabajo hará que la caída sea aún más peligrosa. Nunca conecte una cuerda de vida autorretráctil con una cuerda de seguridad amortiguante de gancho a gancho. La cuerda de seguridad amortiguante puede causar que abra el retráctil. Siempre conecte la cuerda de seguridad retráctil directamente al anillo D de su arnés. Zonas controladas de andamios y zonas controladas de acceso no se permiten en proyectos de Whites. Una cuerda de aviso se levantará al trabajar en un techo u otra superficie con saliente expuesta. Trabajadores entre la saliente y la cuerda de aviso se amarrarán 100%. Si no es viable erigir una cuerda de aviso, se requerirá que los trabajadores se amarren 100%. Huecos en el piso y aberturas crean un doble peligro de caída. Se requieren coberturas en huecos para proteger a todos de caídas, tropezones y caídas de materiales. Se requiere que las coberturas puedan sostener el doble de peso de la carga máxima planeada, asegurada y el hueco sea claramente marcado. Cavar zanjas. Zanjas y excavaciones crean peligros potenciales para todos los que entran y trabajan en ellas. El peso de la tierra caída encerrará y asfixiará hasta la persona más fuerte. La persona competente de cada zanja o excavación, sin importar la profundidad, requerirá completar la Daily Dig Permit. La autorización debe ser revisada por el equipo de proyectos de Whites antes de empezar el trabajo. Cualquier zanja o excavación con el potencial de derrumbarse deberá ser protegida. OSHA requiere protección contra derrumbes para cada zanja de 5 pies o más de profundidad.
Inclinación, puntales, escudos para zanjas y cajas de zanjas deberán ser usados según los reglamentos de OSHA y los estándares de los fabricantes. La persona competente para la zanja o excavación usará la hoja de cálculo de Whites para determinar los métodos de protección contra derrumbes apropiados para cada zanja de 5 pies o más de profundidad. Cada zanja o excavación de más de 4 pies necesita rampas y escaleras para acceso. Distancia al punto de acceso no excederá 25 pies. Si excavaciones se dejan abiertas al terminar el día, necesitan ser marcadas o bloqueadas. Escaleras. Las escaleras tienen que estar en buena condición e inspeccionadas antes de cada uso para ver defectos como piezas perdidas, peldaños rotos, daño a los pasamanos y a los pies de la escalera. Solo las escaleras tipo 1 o 1A de fibra de vidrio con un peso de trabajo de por lo menos 250 libras se pueden usar. Escaleras de aluminio no se permiten en proyectos de Whites. Escaleras de extensión requieren poner un ángulo de 4:1. Extiende la escalera a lo menos 3 pies arriba de la superficie de la obra. Asegure escaleras al usarlas contra el desplazamiento con cuerdas, cable, bloqueo u otros métodos. Siempre mantenga 3 puntos de contacto al subir una escalera. Escaleras de autosoporte tienen que ser extendidas con los esparcidores fijados. Siempre trabaje con la cara hacia la escalera de tijera, no se pare en el último ni en el penúltimo escalón. Su centro de gravedad necesita mantenerse entre los barandales al trabajar en una escalera de tijera. Al usar una escalera cerca de un borde, se necesita usar protección contra caída. Andamios. Los andamios solo pueden ser levantados, trasladados, desmontados o alterados bajo la supervisión de una persona competente. Una persona competente en OSHA es aquella que tiene un entendimiento profundo de los estándares que gobiernan la obra, es capaz de identificar peligros existentes y predecibles, y que puede tomar la acción correcta rápidamente. Solo personas entrenadas y con experiencia en andamios y seleccionadas por una persona competente pueden trabajar con andamios. Antes que se pueda poner un andamio en servicio, una persona competente debe etiquetarlo apropiadamente. La etiqueta del andamio comunica a los usuarios del andamio la condición del andamio. La etiqueta necesita la firma de la persona competente y debe instalarse en o muy cerca a la entrada. Una etiqueta verde indica que el andamio está completo y listo para usar. Una etiqueta amarilla indica que el andamio está completo, pero los usuarios necesitan protección de caída. Una etiqueta roja se usa en un andamio que no está completo o que no es seguro. Las bases de todos los andamios deberán estar de acuerdo a los estándares de OSHA. Los andamios tendrán soportes cruzados debajo del área de la obra. Cada nivel de trabajo en un andamio estará entablado completamente con madera. Pasamanos y bordes de pie se instalarán en lados abiertos y al final de cada andamio con más de 6 pies de altura. Se deberá proveer acceso apropiado para entrar al andamio. La compañía Whites requiere que cada trabajador use protección contra caídas siempre al construir y desmontar andamios. Cada andamio encerrado estará amarrado para prevenir que se volquee según los requisitos del fabricante del andamio. En muchos casos, un ingeniero estará encargado de determinar el método correcto de amarrarlo. Herramientas eléctricas. Las herramientas y el equipo eléctrico solo podrán ser operados con protectores que funcionen y las manijas puestas. Los protectores y manijas no se deben quitar de las herramientas eléctricas bajo ninguna circunstancia. Revise que las herramientas no estén dañadas. Herramientas peligrosas y descompuestas recibirán una etiqueta marcada Do Not Use. Usted tiene que revisar las etiquetas de cada herramienta y del equipo. Aquellos que requieren de conexión a la tierra deben tener enchufes de tierra. Herramientas que son diseñadas para que lleven doble aislamiento tienen un símbolo de cuadro doble. Equipo móvil. Solo se permitirá a personal apropiadamente autorizado y entrenado operar equipo móvil en proyectos de Whites. Se entregará documentación de entrenamiento al equipo de proyectos de Whites. Operadores de equipo móvil necesitarán completar una inspección documentada de su equipo antes de usarse. Se tendrán puestos cinturones de seguridad en cada momento. Protección de caída se requiere al trabajar en un elevador aéreo o la cesta de un montacargas. Procedimientos adicionales.
Fichas de datos de seguridad para la comunicación de peligros estarán disponibles para cada químico usado o almacenado en el proyecto. Lea y entienda la información contenida en la SDS para los químicos que use. Subcontratistas son responsables de entregar al equipo de proyectos de Whites las SDS para cada químico que traigan al proyecto. Exposición a sílice pasa al cortar o taladrar el concreto. Respirar prolongadamente polvo de sílice puede causar una enfermedad pulmonar llamada silicosis. Control de ingeniería como el corte mojado se debe usar cuando sea posible para reducir o eliminar la exposición a la sílice aérea. Si un peligro aún existe, los trabajadores deberán usar un respirador para protegerse de exposición a sílice. La gasolina deberá ser almacenada en las latas autoselladoras de seguridad. Las latas que no son seguras no se sellan y se derramarán. Latas plásticas para la gasolina no serán usadas en proyectos de Whites. Soldadura y trabajo caliente siempre requiere un extintor adicional, supervisión de incendio y autorización para el trabajo caliente del equipo de proyectos de Whites. Revise el área antes de empezar y remueva cualquier material combustible. El equipo de proyectos de Whites tiene la autoridad de advertir, suspender o remover del proyecto a cualquier trabajador al fallar en seguir los reglamentos de seguridad. Violaciones deliberadas de protección de caídas, excavaciones de zanjas o de electricidad resultará en terminación sin aviso. Llegar al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, o consumirlos durante el trabajo o en sitios de proyectos de Whites, resultarán en terminación. La venta, fabricación, distribución, posesión o uso de drogas u otras sustancias controladas son absolutamente prohibidos. Whites Company se ha comprometido a proveer un ambiente de trabajo sin drogas para sus empleados y contratistas. Cada herida tiene una causa y puede ser prevenida. Sin embargo, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las heridas todavía ocurren. Debemos estar listos para responder rápidamente a las heridas e incidentes. Asegúrese que la escena del accidente es segura antes de tratar de rescatar o proveer primeros auxilios a un compañero de trabajo. En el evento de una herida de amenaza para la vida o fuego u otros eventos, llama al número de emergencia anunciado en el sitio de trabajo. En la mayoría de casos llamarás a 911. Cada herida o accidente debe ser reportado al superintendente del proyecto. El reportar rápidamente asegurará que se reciba el tratamiento médico más apropiado. Cada sitio de trabajo debe tener procedimientos y procesos en efecto para emergencias. Una investigación asegurará que acciones correctivas se pongan en efecto. Reportar heridas e incidentes prevendrá que se repitan. Esto concluye la porción de video de su orientación de seguridad. Complete su formulario de registración, aplique su etiqueta a su casco. Pregunte en cuanto a peligros adicionales. Gracias y bienvenido a Whites Company. Este proyecto está inscrito en lo que se llama CCIP. ¿Qué es el CCIP? El CCIP es un programa controlado de seguro de contratistas, generalmente conocido como Wrap-Ups. Es un programa de seguro centralizado donde Whites adquirió el seguro de compensación laboral o Workers' Compensation para los trabajadores del proyecto. Esto incluye a todos los subcontratistas. Todas las lesiones e incidencias deben ser reportadas inmediatamente al equipo de proyecto de Whites, sin excepciones. Whites investigará todas las lesiones e incidencias y asistirá con cuidado médico y administración de reclamos. Todo el paquete de documentación de lesiones debe ser completado inmediatamente después de ser reportada la lesión por el empleado, el supervisor y los testigos presentes. Los trabajadores con lesiones que no requieran atención médica urgente serán transportados por un representante de la compañía a un proveedor médico aprobado por el CCIP. Omisión en reportar una lesión resultará en una acción disciplinaria para el trabajador. Todas las compañías trabajando en el sitio del proyecto
deben estar registrados en el programa de CCIP antes de empezar cualquier trabajo. Esto incluye los subcontratistas directos y de nivel inferior. Revise con el equipo de proyecto de Whites antes de movilizarse para asegurar que su registro ha sido completado. Algunos de los requerimientos del programa de CCIP son los siguientes. Todos los subcontratistas aceptan participar en el programa de seguridad basado en la conducta, el cual incluye entrenamiento y observaciones. Reuniones de seguridad antes de la construcción serán realizadas con los subcontratistas directos y cualquier otro sub contratado por ellos. Todos los subcontratistas deben ser precalificados por Whites antes de empezar el trabajo. Todo trabajo con altura de 6 pies o más arriba del primer nivel requiere de equipo de protección de caída completo, sin excepciones. Esto incluye, pero no está limitado, a barandas, mallas de seguridad o sistema de detención de caídas. Solo un arnés de seguridad de cuerpo completo con cordón de absorción de impactos o cuerda salvavidas autorretráctil puede ser usada. Los puntos de anclaje deben ser capaces de soportar al menos 5.000 libras por trabajador conectado al anclaje. Monitores de seguridad para trabajo elevado, como lo es el techado, no son permitidos. Subcontratistas deben desarrollar, mantener y cumplir con el plan de seguridad específico a cada proyecto. Whites se reserva el derecho a remover cualquier maquinaria que no sea segura, herramientas y otros artículos no seguros del sitio del proyecto. Whites se reserva el derecho a remover cualquier persona del proyecto por cualquier motivo. Subcontratistas deben usar la metodología WAT, procesos de planeación de preactividades, y JSA, que es análisis de seguridad de trabajo. Esto es para todas las actividades del trabajo. El sitio del proyecto está cercado y provisiones de seguridad como insignias, planillas de asistencia y etiquetas en el casco pueden ser implementadas en el proyecto. El subcontratista debe proveer un representante de seguridad de tiempo completo para grupos de más de 50 trabajadores por los cuales el subcontratista es responsable, incluyendo empleados del subcontratista y subcontratistas de nivel inferior. Se requiere un representante de seguridad adicional de tiempo completo para grupos con más de 100 trabajadores por subcontratista. Todos los trabajadores, subcontratistas de todo nivel, están sujetos a exámenes de detección de drogas, lo cual incluye preempleo, post-accidente, sospecha razonable y exámenes aleatorios. 100% de cumplimiento con la reglamentación de uso de casco, gafas de seguridad, botas de trabajo resistentes y camisa o chalecos de alta visibilidad. Solo electricistas calificados pueden realizar trabajo eléctrico, incluyendo reparaciones de cables de extensión y herramientas eléctricas. Trabajar cerca o en partes energizadas expuestas está prohibido. Todas las herramientas eléctricas portátiles deben estar protegidas por interruptores de circuito por falla a tierra o GFIs. Todos los trabajadores de contratistas directos y de nivel inferior deben tener la capacitación de seguridad OSHA de 10 horas, expedido hace no más de 3 años, o la orientación de seguridad extendida si es proveída por Whites en el sitio del proyecto.
Todos los supervisores de subcontratistas de primer y de segundo nivel en el proyecto deben completar el curso de seguridad de 30 horas de OSHA. White se reserva el derecho de requerir y dirigir entrenamiento que vea necesario para todos los trabajadores de los subcontratistas en el proyecto. Participación en la orientación de seguridad obligatoria para todos los trabajadores de subcontratistas de primer y segundo nivel, dirigido por White. Retorno obligatorio al trabajo con estructura de penalidades. Subcontratistas deben proveer una persona de tiempo completo entrenada en primeros auxilios y RCP por cada 10 trabajadores directos y subdirectos. Un permiso de excavación diario es requerido para todas las excavaciones. Todas las operaciones de grúa requieren un plan de levantamiento diario. Fumar está permitido solo en áreas designadas. Todos los accidentes, incidentes y casi fallas deben ser reportados a White inmediatamente. Todos los subcontratistas deben participar en las jornadas de estiramiento y flexión. Inspecciones diarias documentadas de equipo son requeridas. Al menos un empleado designado de cada subcontratista debe participar en el comité de seguridad del proyecto. Programa de seguridad específico del proyecto. Se requiere que cada subcontratista directo y sus respectivos subcontratistas desarrolle, implemente y mantenga un programa de seguridad específico de salud del proyecto que cubra los peligros a los que los trabajadores están expuestos. Sin embargo, de ninguna manera, este programa o este acuerdo libera a ningún subcontratista, directo o indirecto, de sus compromisos y obligaciones legales para cumplir con las leyes federales, estatales y locales, regulaciones o requerimientos. Cada subcontratista debe presentar su programa de seguridad específico y de salud del proyecto al gerente de seguridad del proyecto antes de iniciar trabajos en el lugar del proyecto. El programa debe dirigir los peligros asociados a cada alcance de trabajo y debe incluir las hojas de datos de seguridad SDS para los químicos y productos que pueden llegar a ser usados en el proyecto. Un representante de seguridad para contratistas con menos de 50 trabajadores debe ser identificado por el equipo de proyecto de White. Hojas de vida, currículos para personal de seguridad potenciales de tiempo completo necesitan ser enviadas al equipo de proyecto de White y manager de seguridad para aprobación. El siguiente video discutirá el programa de seguridad basada en el comportamiento de White, BBS. Se le pedirá a algunos trabajadores seleccionados que participen en el programa. Entienda que el programa BBS no es parte de la política y procedimientos de la compañía White, pero es una adición a nuestro programa de seguridad. Bienvenido al entrenamiento de orientación de seguridad basado en el comportamiento BBS. Este entrenamiento es requerido para todos los empleados en el área del proyecto. Habrá un examen de varias preguntas al finalizar el entrenamiento. ¿Qué es seguridad basado en comportamiento BBS? Es un enfoque en seguridad que identifica comportamientos que conducen a lesiones. Refuerza y dirige estos comportamientos a través de observación y retroalimentación. A su vez, mide comportamientos que predicen y previenen accidentes y lesiones. Vale destacar que seguridad basado en comportamiento BBS no es un reemplazo a nuestro programa de seguridad. Es una manera de involucrarlo a usted como personal calificado a que ayude a asegurar que nadie se lesione.
Estas observaciones no deben ser dirigidas por el superintendente, gerente de proyecto o supervisión alguna. Miremos algunas probabilidades de ser lesionado. Cuanto mayor es la probabilidad de un accidente, más fácilmente los trabajadores reconocen los riesgos. Cuando los riesgos son muy bajos, los trabajadores tienden a pasar por alto o no reconocen el riesgo y la necesidad de continuar con la toma de precauciones. Si usted pone sus manos en unos engranajes en movimiento, ¿cuál es la probabilidad de lesionarse? 1 en 1. Es decir, cada vez que alguien haga esto, esa persona saldrá lesionada. Si usted pone una bala en un revólver de un carrusel de 6, ¿cuál es la probabilidad de que el arma dispare? 1 de 6. Cuando usted lanza 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de tener un 2 y un 12? Sería 1 de cada 36. Cuando usted intenta sacar una carta determinada de un mazo sin mirar la cara de las cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar la carta correcta? 1 en cada 52. Todos reconocemos las altas probabilidades, pero no reconocemos los riesgos de 1 en 500 o 1 en 1000. Usualmente no. Probabilidad es algo que esconde el potencial de accidentes de los trabajadores. Si la probabilidad de un accidente es alta, podemos aprender a tomar precauciones por medio de nuestro sentido común. Si la probabilidad no es lo suficientemente alta, tendemos a aprender los peligros a través de experiencias. Un compañero de trabajo se lesiona o tenemos encuentros cercanos con accidentes. Si la probabilidad de un accidente es baja y sucede como resultado de una decisión o comportamiento, la mayoría de los trabajadores no perciben con precisión el peligro. En una planta promedio, existen reglas y procedimientos que requiere que los trabajadores tomen precauciones para riesgos de probabilidades altas. La mayoría de trabajadores conocen otros riesgos a través de la experiencia que no está cubierta por las reglas y procedimientos. Los trabajadores toman precauciones por su propia cuenta para minimizar estos riesgos. Pero existe otra categoría de riesgos con probabilidad baja que solo causa accidentes cada 1000 o 5000 veces. Si un trabajador toma este tipo de riesgo todos los días, tomará de 3 a 5 años para alcanzar la ocurrencia número 1000, lo que indica que trabajadores estén libres de accidentes por 3 a 5 años y luego tienen un accidente que no tiene ninguna causa especial. Ellos simplemente estaban haciendo su trabajo de la manera que siempre lo hacen. Seguridad basada en el comportamiento BBS ayuda a identificar estos riesgos y precauciones que pueden evitar que se conviertan en accidentes. Estadísticamente, estos comportamientos de baja probabilidad resultan en una lesión una vez en 500. Debido a la baja probabilidad de las lesiones, los trabajadores no identifican el comportamiento como inseguro. La mayoría de los accidentes que suceden son el resultado de comportamientos y acciones inseguras, no de condiciones inseguras. Estas lesiones son predominantemente el resultado de comportamientos con baja probabilidad de causar un accidente. Aquí algunos ejemplos de accidente de baja probabilidad. La mayoría de trabajadores de la construcción usan un taladro sin mango incontables veces durante sus carreras sin ser lesionados. El uso de taladros sin el mango es un peligro de baja probabilidad. Debido a que el trabajador no ha sido lesionado previamente por este comportamiento, el uso del taladro sin el mango se convierte en una costumbre o comportamiento. Por consiguiente, el uso del taladro sin el mango no es falta de un sentido común, sino más bien falta de reconocimiento que hacerlo es inseguro. ¿Ha usado un taladro sin el mango? La mayoría de las veces que una persona usa el taladro sin el mango, no se lesiona. Whites ha experimentado lesiones debido a la falta de mangos en taladros y grinders.
Hablemos ahora de las causas principales de lesiones. Históricamente, 28% de las lesiones son por el resultado de ser golpeado o atrapado entre peligros. 22% de las lesiones provienen de selección y uso incorrecto de herramientas de trabajo. 21% de las lesiones son por falta de mantener la vista en el camino y en el trabajo. Y finalmente, un 14% de las lesiones provienen de la mecánica corporal inadecuada. Esto da un total de 85% de todas las lesiones. Si alguien le dijera que por participar en seguridad basado en el comportamiento BBS, su probabilidad de ser lesionado en el trabajo se reduce en un 85%, ¿no pensaría usted que es algo bueno? El proceso de seguridad basado en el comportamiento BBS tiene los siguientes componentes. 1. Entrenamiento de observadores. Todos los empleados de campo deben ser entrenados. 2. Los observadores deben ser motivados a realizar observaciones. 3. Las observaciones deben ser entregadas el mismo día que se realizaron. Y 4. Las observaciones son revisadas para determinar si existen mejorías que se puedan implementar. Funciona. La reducción promedio de lesiones es de 40% en el primer año y 30% en el año siguiente. Por ejemplo, si un observador encuentra a alguien que está usando una escalera incorrectamente, quizás entrenamiento adicional de uso de esa escalera es requerido o una escalera más alta debe ser usada. Este es el lado del frente de la lista de verificación de observación BBS. Una observación toma de 2 a 3 minutos. Como usted verá en la lista de verificación, la persona dirigiendo la observación escribe el nombre en la esquina izquierda superior, la fecha y la hora, número de personas siendo observadas, locación de trabajo y día de la semana son agregados a la lista de verificación. Típicamente, el número de personas siendo observadas debe ser de 1 o 2 personas. Tratar de observar a más de 2 personas al mismo tiempo puede ser complicado. Las precauciones listadas son golpeado por o atrapado entre peligros, selección y uso de herramientas, vista en el camino y vista en el trabajo, y por último, mecánicas corporales. Como recordará de una diapositiva anterior, estas 4 precauciones fueron seleccionadas porque sabemos que el 85% de nuestras lesiones son el resultado de estos 4 comportamientos. Al ejecutar una observación, usted quiere reforzar comportamientos seguros con 1 o 2 correcciones menores a las preocupaciones que tenga al ejecutar la observación. La parte trasera del formulario provee definiciones de 4 precauciones listadas en el frente. Las definiciones son ejemplos para proveerle dirección, ya que es usted quien realiza la observación. Discutamos algunos de estos ejemplos. Golpeado por o atrapado entre peligros significa mantenerse alejado de herramientas y equipos eléctricos al arrancar o verificar la liberación involuntaria de la energía, como la barra de refuerzo que se suelta mientras se tira de ella. Selección y uso de herramientas puede significar usar el tamaño apropiado de escalera para la labor o usar mangos protectores en todas las herramientas correctas. Vista en el camino y vista en el trabajo puede significar mantener sus ojos en la dirección de viaje, manteniendo 3 puntos de contacto al escalar o mirar hacia atrás al retroceder. La última precaución consiste en las mecánicas corporales. Esto puede significar doblar las rodillas, mantener postura correcta y mantener la carga cerca de su cuerpo sin torcer la cintura al levantar un objeto. A continuación, veremos el ejemplo de una observación.
Do you mind if I do a safety observation on you? Yeah, that's fine. I don't mind. Okay, thank you very much. It'll take about 5 minutes. All right. How was that? That was very good. First of all, I'd like to compliment you. You had your proper PP on. You know, you high-vis vest. Just I noticed when I first came up here, housekeeping was somewhat poorly. I have a concern on a couple of those 2x4s you picked up. I noticed you had some incorrect body movement and poor lifting techniques. Can you tell me why that is? I was kind of in a hurry. Lunch is coming up. Trying to hurry up and get down to lunch. Okay, well, I appreciate your honesty on that. Just remember, safety above all comes first. And I appreciate you taking the time to correct the matter. And you did a real good job on that. And I thank you for your time. All right, thank you. ¿Qué pudo notar sobre esta observación? El trabajador siguió el proceso consciente o aware. Primero, anunció su intención de realizar una observación y pidió permiso. Segundo, él vio al empleado trabajar un par de minutos y observó con base en los elementos de la lista de verificación. Tercero, cuando tuvo una preocupación, le preguntó a su compañero por qué lo hizo de esa manera. Cuarto, reforzó positivamente las cosas que su compañero hizo de manera correcta. Y por último, expresó una preocupación con respecto a la mecánica corporal de su compañero. Algunas de las reglas de las observaciones que ayudan a evitar problemas son las siguientes. 1. No nombres, no culpas. 2. No hay disciplina conectada con las observaciones. 3. Tener mucho cuidado al criticar. Se debe establecer un tono de preocupación. 4. Influenciar en vez de presionar. 5. Concentrarse en prevenir accidentes. 6. Mantener siempre el respeto. 7. Utilizar términos seguro y preocupación. 8. Decir siempre primero todas las cosas seguras y luego las preocupaciones. Y por último, no usar pero o sin embargo en medio de las dos. No es el trabajo del observador lo siguiente. 1. Acechar o espiar a los trabajadores. 2. Atrapar a los compañeros haciendo una labor insegura. 3. Criticar el rendimiento de los trabajadores. 4. Ser el policía de seguridad. 5. Observar la labor completa. 6. Presionar a las personas a cambiar. 7. Entregar a las personas para ser disciplinados. Y último, identificar condiciones que no impactan directamente comportamientos críticos. ¿Qué pasa si sucede lo siguiente? Si usted ve a alguien en peligro o violando una regla importante de seguridad, usted debe detener la observación y proteger al trabajador. El objetivo del programa de seguridad basado en el comportamiento PBS es de prevenir accidentes, no dejar que sucedan solo porque usted está realizando una observación. Si usted ve una preocupación que no está en la lista de verificación o alguien le dice algo que usted personalmente no vio, hay un espacio en la lista de verificación para este tipo de información. Si alguien le pide que escriba un ítem para arreglar,
Explíquele que la lista de verificación del programa VBS no es una orden de trabajo y no resultará automáticamente en acción. Toda la información en la lista de verificación es enviada al equipo directivo para ser priorizadas y convertidas en planes de acción. Aún así, utilice órdenes de trabajo y reporte a los supervisores las necesidades inmediatas. Si un trabajador se niega a ser observado, respete sus deseos, pero trate de hablar con él sobre su preferencia de no ser observado y pregunte por qué se siente de esa manera. Puede haber un malentendido o falta de comunicación que puede ser mejorada para ayudar a todos a entender que el programa de seguridad basado en comportamiento, VBS, existe para ayudarlos y no para hacer daño. Ahora revisaremos lo que acabamos de aprender. Las observaciones de seguridad basado en comportamiento, VBS, es realizado por todos los superintendentes. ¿Verdadero o falso? Falso. Observaciones son realizadas solo por trabajadores en el área de trabajo del proyecto. La seguridad basada en comportamiento, VBS, se enfoca en comportamientos con baja probabilidad de causar un accidente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si un empleado se niega a ser observado, está bien continuar la observación. ¿Verdadero o falso? Falso. Quizás el empleado está teniendo un mal día. Dígale que no hay problema y continúe con su día. Al realizar una observación, es aceptable tener 0 seguro y todas las preocupaciones marcadas en la lista de verificación. ¿Verdadero o falso? Falso. Las observaciones son basadas en el refuerzo de comportamientos seguros con 1 o 2 preocupaciones marcadas. Al realizar una observación, si usted ve a alguien en peligro o violando una regla de seguridad, usted debería detener la observación y corregir al trabajador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No permita que un trabajador esté en peligro de lesionarse. De ahora en adelante, realizar una observación por semana. Saber dónde se encuentran las tarjetas de observación y a dónde entregarlas. Proveer retroalimentación positiva que aborda 1 o 2 preocupaciones. Sea cortés. Solo su nombre como el observador es escrito en la tarjeta de observación. Así, usted adquiere crédito por la observación. Esto concluye la orientación de seguridad basada en comportamiento VBS. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con el equipo de proyecto de Whites. Estiramiento y flexión consiste en 9 ejercicios de estiramiento abarcando un calentamiento y estiramiento de cuerpo completo en cuanto se finalizan los ejercicios, dejando su cuerpo listo para las actividades del día. Estos ejercicios deben ser realizados en grupo, con un trabajador voluntario liberando el grupo 2 veces al día, antes que el trabajo empiece e inmediatamente después del almuerzo. El año pasado, la compañía Whites implementó un nuevo programa para asistir a los trabajadores en la prevención de lesiones de tejido suave, resbalar y tropezar, y lesiones relacionadas a sobreesfuerzo físico. El programa es referido como Nada Toca el Piso. Se espera que el programa sea adaptado por todos los trabajadores en todos los proyectos. El siguiente video explica los conceptos y estrategias de ejecución para hacer el programa exitoso. Bienvenido al entrenamiento de la compañía Whites en Nada Toca el Piso. Este tutorial describirá las herramientas necesarias para implementar y administrar con éxito
Nada toca el piso en todos los proyectos de la compañía Whites. Nada toca el piso es una práctica para reducir la cantidad de veces que se maneja un objeto, ya sea material entrante o chatarra. El objetivo es reducir la flexión, el agacharse, las sentadillas y levantarse. A su vez, reducir el manejo repetitivo de materiales y herramientas. Como resultado, en general aumenta la seguridad y la productividad al reducir la fatiga de los trabajadores y el tiempo que toma realizar una tarea o limpiar. Al mismo tiempo, mantener un excelente estado de limpieza que disminuye la cantidad de riesgos de resbalones, tropiezos, carga de fuego del edificio y mantiene los accesos y salidas de emergencia habilitadas dentro y fuera de los edificios. ¿Por qué implementar Nada toca el piso? Casi un tercio de las lesiones registradas y el 40% de las fatalidades en construcción son resultado directo de resbalones, tropiezos y caídas. Esas lesiones resultan en 50% más de días fuera de trabajo que otro tipo de lesiones. El costo promedio de una lesión relacionada a resbalones, tropiezos y caídas en construcción es de $30,000. La implementación exitosa de Nada toca el piso ayudará significativamente a reducir la frecuencia de este tipo de lesiones al reducir el número de veces que un objeto es utilizado y manejado, y a su vez se reduce el número de veces en el que el trabajador debe agacharse, ponerse en cuclillas y el manejo repetitivo de materiales y herramientas. El programa Nada toca el piso está diseñado para mejorar las condiciones en el área del proyecto para los trabajadores. Es clave para el éxito del programa tener discusiones activas durante la etapa de preconstrucción con respecto a las expectativas de las estaciones de trabajo, colección de basura, entrega, posicionamiento y almacenamiento de materiales en los proyectos de Whites antes de la otorgación del proyecto. Estaciones de trabajo. Todas las estaciones de trabajo tendrán una altura de la cintura hacia arriba con el objetivo de eliminar el agacharse excesivamente y estar en cuclillas al cortar o montar material. Las estaciones de trabajo deben tener de 30 a 36 pulgadas por encima del nivel del suelo e idealmente deben ser móviles para desplazarse fácilmente de un área a otra. Las estaciones de trabajo pueden incluir tablas largas para colocar las tablas cortadas, pernos metálicos, barras, tubos de PVC y evitar que se caigan. Al igual que colocar un carro de basura al final de la mesa de trabajo para eliminación de desechos. Por último, se debe proveer un lugar en la estación de trabajo para almacenamiento de herramientas cuando no son utilizadas y evitar colocar herramientas en el suelo. Colección de basura. Esto puede ser logrado al colocar contenedores de recolección y contenedores rodantes debajo de las estaciones de trabajo para recolectar chatarra a medida que se produce. Esto reduce la cantidad de veces que se maneja el material y disminuye el tiempo requerido para la limpieza. Carros movibles y carros de basura pueden ser usados para cargar chatarra directamente y reemplazados una vez que estén llenos. Las bandas de alambre de cajas de embalaje y material de construcción serán eliminadas inmediatamente por los trabajadores en contenedores de basura apropiado. Planifique el vaciado frecuente de botes y carros de basura. En edificios de varios pisos, instale áreas seguras de carga o use conducto de desechos. Los contratistas son responsables de eliminar cualquier desecho de basura que traigan sus trabajadores como resultado de almuerzo y descansos. Para la entrega y posicionamiento de materiales, traer materiales dentro del edificio justo antes de ser necesitados para eliminar el exceso de materiales y congestión. Prefabricar componentes fuera del edificio cuando sea posible. Materiales y herramientas serán traídos en carros rodantes, tarimas y paletas para facilitar el movimiento de los materiales alrededor del sitio de trabajo.
Considerar acceso seguro a los contenedores de basura, como usar la política de puertas abiertas o tener una plataforma de paso adecuada construida al lado de los materiales. El cuarto y último componente para el éxito del programa requiere almacenamiento apropiado de materiales. Las pilas de madera deberán utilizar espaciadores para mantenerla fuera del suelo y así permitir que un montacargas la levante y la mueva. Durante la demolición, piezas como paredes sheetrock y plywood deben ser cortados en secciones de 4x4 mientras están en la pared, luego se remueven y se colocan en paletas para ser retirados. Los trabajadores que trabajan con madera, clavos y tornillos sobresalientes doblarán los clavos y tornillos o los quitarán antes de apilar la madera en una pila o desecharlos adecuadamente en un contenedor de reciclaje. Las áreas de almacenamiento y salas de herramientas deben mantenerse libres de acumulación de material y desechos que puedan causar tropiezos, incendios, explosiones o albergue de ratas y otras plagas. Cables y mangueras deben o colgarse por encima o desviarse de cualquier camino del trayecto del proyecto. Aquí algunos ejemplos de cómo no se debe almacenar el material en el sitio del proyecto. Para transporte y manejo de materiales, el uso de montacargas, plataformas rodantes, carros u otro equipo mecánico siempre debe ser considerado al mover material y objetos pesados. Ningún trabajador en proyectos de la compañía Whites debe cargar manualmente más de 50 libras individualmente o 150 libras entre 2 o más trabajadores. Utilice los siguientes pasos para ayudar a los equipos del proyecto en la implementación exitosa del programa. Planear. Comunique los requisitos del programa antes de la movilización del subcontratista durante preconstrucción, contrato y acuerdo de compra. Entrenar. Whites discutirá nada toca el piso durante las orientaciones específicas del proyecto. Recolección. Se configuran áreas de corte centralizado y los subcontratistas utilizarán equipos de recolección de polvo y revestimientos para el piso. Discutir las oportunidades de prefabricación o precorte de materiales. Limpieza. Los contenedores y equipos móviles recogen los desechos donde se realiza el trabajo y se vacían diariamente en los contenedores de basura. Contener. Mantener los cables y las mangueras alejados del piso evita los riesgos de tropiezo. Posicionamiento. Whites y los subcontratistas trabajan en conjunto para minimizar la puesta en escena de materiales en el sitio en menos de 3 días. La política de Whites es que todos los contratistas y subcontratistas serán responsables de la limpieza diaria de todas las formas: material de embalaje, madera de desecho, chatarra, material de desechos misceláneos, cajas, paletas y cualquier otro residuo de las áreas de trabajo, pasillo, escaleras, dentro y alrededor del edificio y en todo el lugar del proyecto. Esto también significa que antes de comenzar en la mañana, el lugar de trabajo debe estar limpio y libre de escombros. Los contratistas y subcontratistas que utilicen subcontratistas para trabajos específicos, ejemplo el corte de núcleos de hormigón, bombeo de hormigón, etc., serán responsables de mantener los requisitos de limpieza recogiendo y desechando adecuadamente los escombros, es decir, núcleos de hormigón, paletas, cubos, etc., o teniendo su subcontratista responsable de recoger y eliminar los escombros de manera adecuada. En caso de que algún contratista no cumpla con sus responsabilidades de limpieza, la compañía Whites se reserva el derecho de asignar esas labores a otro contratista
y cobrárselas al contratista que incumpla por cualquier gasto incurrido. El lenguaje del contrato en el subcontrato de Whites, anexo C, sección 2, detalla los requisitos del programa de las compañías Whites. Todos los subcontratistas serán informados y serán responsables de sus obligaciones contractuales en virtud de este acuerdo. Esto concluye el tutorial de la compañía Whites sobre Nada toca el piso. Si tiene alguna pregunta, por favor contactar a un miembro del Departamento de Seguridad. El Job Safety Analysis o análisis de seguridad de trabajo será completado y deberá recibir aprobación por parte del equipo de proyecto antes de ejecutar actividades de alto riesgo. Ejemplos de trabajos de alto riesgo son aquellos trabajos que requieren protección de caídas, exposición a productos químicos peligrosos, cargas aéreas potenciales, espacios reducidos o preocupaciones de protección pública. Los libros WAT deben ser usados para todos los trabajos que no son considerados de alto riesgo. Trabajadores deben completar una nueva página antes de realizar una nueva labor o actualizar una página actual cuando las condiciones o el plan de labor comienzan a cambiar. Cada libro permite la planificación de 20 actividades. Todos los libros completados deben ser regresados a un miembro del equipo de proyecto de Whites, el cual proveerá un nuevo libro. Antes de ejecutar una labor, pregúntese a sí mismo: ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Cuáles son los peligros que usted necesita controlar o eliminar? ¿Cuáles son las acciones que usted debe tomar para controlar y eliminar esos peligros? ¿Cuáles son las herramientas que usted necesita para ejecutar su labor sin ningún peligro? Todos los subcontratistas serán responsables por mantener actualizado el listado de calificación de operadores designados. Nombres de los trabajadores deben ser listados en el lado izquierdo del formulario, y las columnas del entrenamiento deben estar documentadas para poder operar. Si una maquinaria no es listada, puede ser agregada o escrita posteriormente. Una inspección debe ser realizada diariamente previo al uso de toda maquinaria. Contratistas pueden usar el formulario de Whites o formularios propios. Operadores de grúa requieren tener certificación de NCCCO o equivalente. El equipo de proyecto de Whites se reserva la autoridad de confirmar si el operador califica basado en la observación de las habilidades del operador. El operador de grúa debe enviar copias de las inspecciones diarias, mensuales y anuales para cada grúa en el proyecto al equipo de proyecto de Whites. Estas inspecciones deben ser completadas por el operador en el formulario de inspección de Whites. De igual forma, los operadores de grúa deben completar el plan de levantamiento diario antes de empezar cada turno laboral. Permisos de excavación diaria son requeridos para todas las excavaciones. Un representante de Whites firmará aprobación antes de ejecutar el proceso de excavar o zanjeo. Planes de preenergización deben ser completados, revisados y firmados por todas las partes requeridas antes de cambiar de energía temporal a permanente. Este plan aplica directamente al contratista eléctrico en el lugar del proyecto. Subcontratista eléctrico, por favor consultar con un miembro de Whites por más detalles antes de cambiar de energía temporal a permanente. Permisos de trabajo de calor son requeridos para cada operación temporal
que involucre llamas abiertas o produzca calor y chispas eléctricas. Complete el permiso de trabajo de calor y revíselo con trabajadores especializados involucrados en la operación antes de empezar la labor. Este permiso debe ser publicado en el área de trabajo inmediata. Cada operación debe tener su propio permiso a menos que esté lo suficientemente cerca, es decir, dentro de 15 pies de cada uno sin obstrucción de acceso, para estar cubiertos bajo la misma supervisión de riesgo de fuego. Todas las sustancias inflamables y combustibles deben ser removidas del área antes de empezar una actividad del trabajo de calor. Los vigilantes de incendios deben estar entrenados, contar con un extintor de incendios apropiado y permanecer en el área de trabajo de calor durante 60 minutos después de la finalización de los trabajos. Al finalizar cada operación o cada turno, el supervisor debe hacer un reconocimiento de peligro de fuego en el área de trabajo y firmar el permiso. Cada contratista que genere partículas de polvo de sílica flotantes en el aire deberá presentar un plan de sílica al equipo de proyecto de Whites y actualizar todas las tareas agregadas al alcance de trabajo. Todos los trabajadores, sin importar su posición, empresa o antigüedad, tienen el derecho de detener cualquier trabajo que no sea seguro e informar de condiciones inseguras. Esto no es solamente su derecho, es su obligación. Esto concluye la orientación. Si tiene más preguntas, favor dirigirse a un miembro del equipo de proyecto de Whites. Muchas gracias. Tenga un día seguro. No olvide su etiqueta. Será asumido que un trabajador sin etiqueta en su casco no ha completado la orientación. Los números asignados de etiqueta corresponderán con los nombres de los trabajadores.